Hoy vamos a aprender cómo podemos utilizar Google Slider. Google Slider es un programa que pertenece a los programas de Google Workspace. Google Workspace es la G Suite de Google, donde están todos los programas como Google Drive, Google Meet y estos programas. Google Slider es para crear presentaciones. Hoy vamos a ver cómo podemos crear una presentación en su forma básica, en su forma base, cómo podemos ingresar imágenes y esto. ¿Qué vamos a hacer de primero? Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a un navegador. Tú puedes ingresar a Google Chrome. En mi caso yo voy a utilizar el navegador que se llama Brave. Ingresamos a nuestro navegador que tengamos en nuestra computadora y vamos a buscar programas, en este caso programas de Google Workspace. Buscamos programas de Google Workspace e ingresamos a esta página. Acá van a estar todos los programas que conforman a Google Workspace. Lo que queremos nosotros es ingresar a Sliders. Ingresamos acá y vamos a darle clic en acceder. Accedemos. Ojo, para esto tenemos que tener una cuenta de Google registrada en nuestro ordenador. En mi caso ya estaba reconocida, ya estaba vinculada a la cuenta, entonces ya me aparece, ya la está reconocida en este caso. A ti te podría preguntar o te podría pedir una cuenta de Google, entonces debes de ingresarla para que puedas utilizar este programa. Ingresamos acá donde dice presentación en blanco y aquí ya vamos a poder ingresar, vamos a poder editar y vamos a poder empezar a editar nuestra presentación. Okay, ¿qué vamos a hacer de primero? Lo primero que tenemos que aprender es cómo ingresar una nueva diapositiva, y hay muchas formas de ingresar una nueva diapositiva. En este caso podemos ver de que la interfaz es muy distinta, pero al mismo tiempo es parecida a PowerPoint. Si hemos utilizado en su momento PowerPoint, es mucho más fácil que ya utilicemos en este caso este programa, porque son muy similares. Al final los dos son para crear presentaciones, entonces los dos van a servirnos para el mismo objetivo. Ok, ¿qué vamos a hacer de primero? Ingresar una nueva o insertar una nueva diapositiva. Este botón de acá es para insertar una nueva diapositiva, o podemos darle clic derecho sobre esto de acá, que sería la diapositiva, y darle en nueva diapositiva. Y son dos formas de crear una nueva diapositiva. Tenemos también esta parte de acá que dice fondo, diseño, tema y transición. Cuando le doy en fondo, puedo yo cambiar el fondo de esto o ingresar, seleccionar una imagen. Cuando le doy clic en diseño, puedo seleccionar qué tipo de diseño quiero yo que sea la diapositiva. En este caso, esta diapositiva tiene este tipo de diseño, un diseño donde puedo agregar un título en grande y puedo agregar un subtítulo. Pero si no quiero este tipo de diseño, si yo quiero agregar una imagen, por ejemplo, le doy clic en diseño y puedo elegir, por ejemplo, esta de acá. Puedo agregar un título acá, hacer como un tipo cuadro comparativo con estas dos, ingresar un texto acá, insertar una imagen acá, pero esto ya va a depender de cómo nosotros o cómo queramos crear nuestra diapositiva. En este caso voy a quedarme con el diseño de título, que sería este de acá, pero tenemos también la parte que dice tema. Cuando le damos en tema, tenemos varios temas ya predefinidos del programa. En este caso podemos elegir uno y este tema se nos va a aplicar a todas las diapositivas que nosotros vamos a ir utilizando en el transcurso de la creación de esta diapositiva. Por ejemplo, que yo quiero utilizar esta. Ya se me coloca el diseño a todas las diapositivas a las que yo tenía insertadas, y si vengo y creo una nueva diapositiva, me va a seguir con el mismo diseño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de primero? Vamos a ver cómo ingresar o insertarle un título. Simplemente le damos clic ahí y empezamos a ingresar un título. Por ejemplo, si mi tema va a ser el de redes, que el que yo quiero presentar va a ser redes, puedo escribir redes, pero quiero que este tema o este título esté en grande, o este título pueda tener otro color, pueda tener un fondo. Podemos hacer esto acá. Podemos hacer que esto suceda en este programa. Seleccionamos el texto y en estos tres puntitos dice más. En este caso es para crear o para acceder a más funcionalidades. En este caso, cuando yo le doy clic a estos tres puntitos, ya puedo darle en negrita, puedo decirle en cursiva, subrayado, incluso puedo cambiarle el color a la letra. Si yo quiero un negro, si yo quiero cambiarle, por ejemplo, un amarillo, y se va a ir cambiando el color de la letra. Puedo cambiarle la orientación, puedo centrar, por ejemplo, esto para que el título esté en el centro. Ya va a depender de mis gustos o de cómo yo quiera diseñar mi diapositiva en este caso. Esto es para cambiar el color, cambiarle el tamaño a el título o a las letras que nosotros ingresemos. El tamaño simplemente seleccionamos y vemos esto de acá. Si yo le doy aquí, el tamaño va a ir aumentando. Si le doy aquí, el tamaño va a ir disminuyendo. Y de esta forma podemos cambiarle el tamaño al texto.
Ahora, ¿cómo podemos cambiar el tipo de texto o cambiarle la tipografía al texto? Tenemos esta herramienta que se llama fuente. Cuando le damos clic acá, nos aparecen todas las fuentes que están en este programa, que están disponibles. Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar esta que se llama Impact, entonces ya se me cambia el color de fuente. Puedo utilizar, por ejemplo, esta que está acá. Ya va a depender de cómo quiera yo utilizar o qué tipo de fuente quiera utilizar yo en mi diapositiva. En este caso lo voy a dejar de esta forma y le voy a aumentar el tamaño a 46. Ahora, puedo yo seguir editando. Por ejemplo, ya tengo mi título. En este caso podría, si no me gusta esto y no quiero ingresar otra, puedo seleccionarlo y eliminarlo. Acá, de esta forma. Ahora, pero si yo la tengo en blanco, ahora, ¿cómo agrego un nuevo texto? Tenemos esta herramienta que dice cuadro de texto. Cuando yo le doy clic, puedo seleccionar cualquier parte de mi diapositiva donde yo quiero ingresar el texto. Por ejemplo, quiero ingresar el texto hasta aquí abajo. Selecciono esto de aquí y aquí quiero ingresar mi nombre. Entonces, puedo ingresar mi nombre o lo que yo quiera ingresar y de esta forma podemos ingresar un nuevo texto. Por ejemplo, mi tema es redes. Este está muy grande. Podemos hacerlo más pequeño de esta forma para que no nos ocupe mucho espacio. Listo. Podemos ingresar un subtítulo, por ejemplo. Si no quiero yo venir e insertar un nuevo texto en esta parte, podemos seleccionar este cuadro de texto, darle control C, control V y se va a copiar y pegar este texto. Entonces ya solo vengo yo acá, quiero redes, pero por ejemplo mi enfoque en esta diapositiva va a ser redes LAN, por ejemplo, que es una red de área local o red de área local network en este caso. Pero es muy grande, entonces lo que quiero hacer es hacerlo más pequeño. Debo seleccionar el texto, lo hago más pequeño, no me gusta este color, entonces puedo venir, cambiarle el tipo de color, pero al mismo tiempo también quiero que este tenga un fondo. ¿Cómo puedo crear ese fondo? Acá en esta herramienta puedo darle aquí y quiero que el fondo sea color amarillo, entonces ya tengo el color amarillo de fondo. Puedo hacerlo más grande si aumento el cuadro de texto o más pequeño si el cuadro de texto lo hago más pequeño. Entonces de esta forma podemos ir editando nuestra diapositiva. Entonces ya tenemos nuestro título y tenemos la diapositiva. No está para nada bien diseñado, pero solo es para términos de enseñar cómo utilizarlo. Ahora ya vimos cómo podemos ingresar un texto, cómo podemos editar este texto, cómo hacerlo más grande y cambiar la tipografía. Pero ¿qué pasa si yo quiero ingresar una imagen? En este caso puedo ingresar a otra diapositiva, puedo insertar otra diapositiva y ya. Entonces acá puedo poner red LAN. Voy a colocar la red LAN. Esto lo voy a hacer más hacia arriba. Y aquí puedo poner una definición de la red LAN. Entonces la red LAN es utilizada en lugares o entornos muy comunes en donde la principal característica es que su alcance es corto. Entonces ya tengo esto de acá. Si yo siento que es muy pequeña la letra, puedo venir y agrandarle la letra, pero debo hacer el cuadro de texto más grande. Entonces agrando esto y listo, ya lo puedo colocar acá, pero quiero ingresar una imagen que vaya relacionada a este tema. Entonces puedo venirme acá que dice insertar imágenes, puedo subir una imagen que yo ya tenga descargada en la computadora o puedo darle en buscar en la web. Cuando yo le doy en buscar en la web, me aparece esto de acá y yo puedo poner, por ejemplo, red de área local y ya me aparecen imágenes relacionadas a lo que yo estoy buscando. Entonces puedo ingresar, por ejemplo, en esta imagen. Yo me gusta esta, le doy en insertar en la parte de acá abajo y se va a insertar. Entonces ya tengo la imagen yo insertada. Puedo darle clic acá y puedo recortar la imagen si no quiero que sea tan grande. Puedo recortarla en una forma de imagen, puedo hacer muchos tipos de recorte o puedo hacer muchas cosas con esta imagen. Entonces ya de esta forma puedo ingresar una imagen, puedo ingresar un título, puedo ingresar un subtítulo e incluso contenidos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, podemos duplicar también la diapositiva. Si yo le doy clic acá, dice duplicar diapositiva. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la misma, solo que en vez de con las redes LAN, lo quiero utilizar con una red PAN, por ejemplo, que es una red de área personal. En este caso, ya puedo hacer lo mismo sin estar volviendo a crear desde cero mi diapositiva. Entonces, simplemente hago esto y ya puedo seguir editando de otra forma esta diapositiva. Ya estando en esta parte, puedo
Si yo quiero, por ejemplo, agregar varios tipos, la red pan, subdividirla en subtemas y esto, pero para esto quiero viñetas, puedo ingresar las viñetas también estando en este programa. ¿Cómo ingresamos las viñetas? Le damos acá en los 3 puntos y podemos ver que tenemos las herramientas de edición de texto, pero nos aparecen las herramientas de viñetas. Cuando yo ingreso a esta, por ejemplo, ya se ingresa la viñeta. Entonces yo le doy clic acá, se va a ingresar una nueva viñeta, puedo seguir escribiendo y darle subtítulos o subpuntos a el tema que yo estoy dando en esta parte de acá. Entonces podemos hacer esto, podemos insertar también formas, por ejemplo, ya si yo aquí quiero ejemplificar con formas, en este caso aquí dice forma, puedo darle formas, flechas, diferentes tipos. Por ejemplo, en formas yo quiero insertar por ejemplo. Entonces vengo, selecciono en qué tamaño quiero hacerlo, puedo editar su tamaño después, también lo puedo hacer. En este caso de aquí puedo cambiarle el color a la forma, puedo cambiarle el contorno, el fondo y esto. En este caso podemos ingresarle incluso texto a la forma. Por ejemplo, aquí puedo poner pan y puedo crear, por ejemplo, una como mini red con un tipo esquema en este caso. Entonces puedo venir, esto me molesta, lo puedo borrar. Acá lo puedo hacer más pequeño. Y si no quiero insertar otra, recuerden que podemos darle control C y control V, que esto nos va a facilitar mucho el trabajo en este caso. Entonces ya puedo yo ir editando esto de acá y puedo ir haciendo muchas diferentes cosas en este caso. Y puedo ya hacer diferentes cosas con estas formas. Ahora, por ejemplo, si a mí no me gusta ninguno de los temas que ya están predefinidos aquí, si yo quiero personalizar más mi diapositiva, puedo hacerlo también. Por ejemplo, que en mi título no me quede de esta forma, sino quiero que tenga un fondo específico. Entonces puedo venirme acá, darle en fondo, puedo seleccionar una imagen que yo ya tenga en mi ordenador, puedo venir y colocarla acá o puedo darle acá en explorar. Si le doy en explorar, se me abren todas las imágenes que yo puedo ir teniendo acá en mi ordenador o en mi computadora. Por ejemplo, que me gusta esta imagen, le doy en abrir, automáticamente se va a subir. Le doy en listo y ya tengo una imagen de fondo. Puedo hacer lo mismo con esta, diferentes tipos de imágenes que yo quiera ir, en este caso, ingresando. Entonces puedo hacer diferentes cosas con mi diapositiva. Ahora, ya vimos cómo podemos editar dentro de la diapositiva. Ahora, cómo podemos editar la diapositiva, cómo podemos agregarle transiciones, podemos agregarle animaciones, que es una de las cosas más principales de las que nosotros utilizamos en los programas para presentaciones. ¿Cómo hacemos esto? Aquí está el botón que dice transición. Cuando yo le doy clic en transición, se me abre esta ventana de acá. En este caso dice ninguna porque no tiene ninguna transición, pero puedo venirle y darle clic y darle en disolver, por ejemplo. Me aparece cuánto tiempo quiero yo que dure esta transición. Puedo aplicarla a todas las diapositivas, solo a esta diapositiva. Por ejemplo, puedo agregarle a esta de transición, a esta de disolver y a esta de desaparecer, por ejemplo. Puedo crearlos y personalizarlos como a mí me guste. Entonces yo le doy reproducir y automáticamente me ejemplifica cómo se va a estar presentando en este caso esta diapositiva. Muy bien, si no me gusta la de disolver, puedo yo darle clic acá, le doy a poner y puedo darle, por ejemplo, en girar. Cuando yo le doy en girar y la reproduzco, la diapositiva ingresa girando. Entonces yo puedo venir, ingresar a esta de acá, la detengo, me voy a esta, le voy a poner la de cubo, por ejemplo, y ya me aparece en forma de cubo. Ahora, de esta forma puedo ir ya ingresando las transiciones en las diferentes diapositivas que voy teniendo. Pero, por ejemplo, en esta diapositiva, yo quiero que esta imagen ingrese también con una transición diferente a la que ya tiene la diapositiva. Puedo hacerlo. Acá dice animar. Si no me aparece el de animar, pero me aparecen 3 puntitos, cuando yo le doy clic ahí, ya me aparece esta opción de animar. Le doy en animar y es similar a como agregar la transición en la diapositiva, solo que en este caso va a ser en la imagen. Por ejemplo, entrar desde la derecha y le doy en qué forma o en dónde quiero yo de qué forma me ingrese. Al darle clic, por ejemplo, si yo estoy presentando y quiero personalizar mi presentación y hasta que yo le dé clic la imagen entre, puedo hacerlo. Puedo decirle que hasta que yo le dé clic, o puedo decirle que le ingrese junto con anterior o luego del anterior. Cuando yo le doy reproducir, me ingresa la presentación, que en este caso es la de la diapositiva. Y puedo hacerlo de diferentes formas. En este caso, cuando yo le doy clic, ya me aparece la transición de la imagen.
puedo hacerle que desaparezca con la misma herramienta y esto. Entonces puedo hacer esto de diferentes formas o de diferentes maneras, de diferentes diseños, como a mí me vaya pareciendo, me vaya gustando. Muy bien, eso principalmente son las cosas más generales o más simples que podemos nosotros utilizar para crear presentaciones con este programa que es en este caso Google Slider. Hay muchísimas más herramientas que nosotros podemos utilizar. Si hay más, si nos vamos a ver, editar, por ejemplo, tenemos más herramientas que nosotros podemos ir utilizando. Puedo ingresar un diagrama, puedo ingresar un gráfico, una línea, un WordArt, por ejemplo, puedo ingresar un video, un audio y hacer diferentes cosas con este programa. Pero para crear una presentación simple y sencilla, esto es lo principal que debemos de saber para poder crear una presentación. Muy bien, vamos a ver ahora cómo podemos compartir esta presentación. En este caso hay muchas formas de poder compartirla. Bueno, dos formas para poder compartir la presentación. Una es viniéndonos en archivo, descargar en documento de PowerPoint y ya poder enviar el documento como tal por correo electrónico, que es el medio en que vamos a utilizar nosotros. Pero la forma en que lo vamos a hacer es acá en este botón que dice compartir, en este caso. Aquí donde dice compartir o donde está esta personita con un signo de más, podemos agregar a la persona acá, pero nuestra forma de poder compartirlo va a ser aquí donde dice restringido. Le vamos a dar donde dice cualquier usuario que tenga el vínculo. Si no colocamos esto, no vamos a poder compartir el acceso a esta presentación, entonces debemos de compartir el acceso. Le damos en copiar vínculo y le damos en listo. Luego lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro correo electrónico y le damos en redactar. Y aquí ya escribimos el correo a donde vamos a enviar esta presentación, que en este caso es brianacu, la arroba se saca con alt64, arroba hhfministries.com. Seleccionamos este correo y le ponemos presentación y el nombre de la presentación que ustedes van a hacer. Por ejemplo, que yo vaya a hacer el de redes, coloco redes. Y también van a colocar sus nombres. Luego de esto, aquí ya solo le dan control V, que es para pegar el enlace que copiamos acá cuando le damos en compartir. Es el mismo, entonces ya solo le damos aquí, le damos en enviar. Y así automáticamente ya hemos enviado nuestra presentación. Ya solo nos podemos verificar en enviados si enviamos la presentación y a mí me va a aparecer el acceso para que solo entre yo acá y ya esté la presentación que ustedes han creado. Y eso sería todo.